Muy buen día, estimados estudiantes. Vamos entonces con el ejemplo que tenemos en nuestra guía de trabajo para los vectores. Dice, calcule la suma de los tres vectores de la siguiente figura. Vemos que el vector A está sobre el eje X, igual que el vector C que está sobre el eje Y. El vector A tiene 2 unidades de longitud y el vector C 5 unidades. Mientras que el vector B no se encuentra en ninguno de los ejes. El vector B está direccionado con 37 grados respecto al eje X y tiene una longitud de 5 unidades. Vamos entonces a la solución de este problema de calcular la suma de los tres vectores mediante una serie de pasos. El paso 1 es descomponer todos los vectores en sus componentes rectangulares. Entonces observemos. El vector A está sobre el eje X, entonces en AX tiene 2 unidades, mientras que en AY no tiene unidades, 0, porque no tiene una altura en esta parte. Ahora vemos B, el vector B sí tiene tanto componente en X como componente en Y. Vamos a ver la componente en X, que es el reflejo o la proyección de este vector sobre el eje X. En Bx tendrá 5, las mismas unidades, por el coseno de 37, de acuerdo con lo que ya vimos en la clase. Y en Y, como el ángulo de 37 está sobre el eje X, entonces en Y tendrá 5 por el seno de 37, que será esta la componente del reflejo o la proyección perpendicular sobre el eje Y. El vector C, obsérvenlo aquí, el vector C. El vector C tiene solo componente en Y. Miren que en X no tiene nada. Entonces en Y tendrá 5 unidades, o sea que C sub X será 0 y C sub Y será 5 unidades. Ese es el paso 1. El paso 2 consiste en sumar tanto en X como en Y separadamente. Entonces vamos a ver que en X vamos a sumar tanto AX como BX como CX. Entonces reemplazamos, pero ahora de manera ya no vectorial, sino vamos a de manera escalar a reemplazar. Entonces la resultante en X, RX, va a ser igual a la magnitud en AX más la magnitud en BX más la magnitud en CX. Vamos a ver. La magnitud en X, de la resultante en X será A sub X, que es 2, por acá la tenemos, más B sub X, que es 5 coseno de 37, por acá la tenemos, más CX, que es 0, listo, acá lo tenemos. Sumamos todo esto, me da 2, 5 por coseno de 37 me da 4, cerca de 4, y 0 es 0, 4 más 2, 6. Por lo tanto, la componente resultante en X me va a dar 6 unidades. Ahora bien, la componente vectorial en Y será la suma de la parte A en Y más la B en Y más la C en Y. Sin embargo, nosotros debemos de sumar las partes escalares para después hallar, mediante un proceso que ya vimos en la guía, la resultante vectorial. Entonces, escalarmente hablando, la componente resultante en Y sería AY más BY más CY. AY la tenemos ya que es 0 porque A tiene solo componente en X, como lo vimos anteriormente, más BY que es 5 seno de 37, lo observamos anteriormente, más CY que solo tenía 5 unidades hacia arriba, es decir, 5 en el eje Y. Y si sumamos todo esto, 0, 5 seno de 37 que me da cerca de 3, más 5 me va a dar 8 unidades. Esa es la parte correspondiente a la resultante en Y. Vamos con otro video para explicar el paso 3 y paso 4.